continuamos con esta serie de vídeos acerca de fisiología y en esta oportunidad vamos a hablar de la sinapsis química en la neurona. Entre las neuronas, perdón. Entonces, para ello tenemos que comprender y entender que siempre vamos a tener una célula emisora, que sería la célula presináptica, y una célula receptora, que va a ser la célula postsináptica, que será la célula que va a recibir la información emitida por una célula presináptica. Y esta sinapsis ocurrirá en las dendritas de la célula postsináptica o receptora o en el cuerpo celular de ella. Entonces, si nos vamos a esta región en particular, vamos a poder observar qué es lo que ocurre. Cuando nos vamos cerca de los terminales axónicos de la célula presináptica y cerca de las dendritas o el cuerpo celular de una célula postsináptica, vamos a ver que todo esto viene generado por un potencial de acción. Y ese potencial de acción desencadenará sobre una célula neuronal, sobre una célula muscular o una glándula. Entonces, este potencial de acción lo que generará es que viene generado por la apertura y cierre de los canales regulados por voltaje de sodio y potasio. Cuando llega cerca de la zona o del botón sináptico, lo que generará es una despolarización de este. Entonces, esa despolarización lo que ocurrirá es activará a los canales regulados por voltaje de calcio y permitirá el ingreso de calcio hacia adentro de ese botón sináptico. Bien, entonces si ahora nos vamos a estudiar esta zona, qué es lo que ocurre precisamente en este punto del botón sináptico, vamos a encontrar lo siguiente. Lo representamos en este gráfico y entonces vamos a tener que dentro de ese botón hay vesículas sinápticas con moléculas de neurotransmisor. Estas moléculas de neurotransmisor tienen que llegar a la zona del botón sináptico para ser liberadas. Esta zona se va a activar siempre y cuando llegue un potencial de acción. Cuando venga ese potencial de acción, los canales regulados por voltaje de calcio se activarán, lo que provocará la apertura de estos canales y el ingreso de calcio dentro de la célula. Muy bien, ¿qué ocurre? Estas vesículas, que están cargadas con neurotransmisores, están unidas o cerca de la membrana con unas proteínas llamadas SNAR, pero no las deja acercarse del todo, no las deja tocar a esta parte externa del botón sináptico porque están bloqueadas con una proteína que se llama complexina. La complexina es una proteína que lo que hace es estar unida por esta zona de las SNAR y entonces no la deja acercar o no la deja tocar a la membrana plasmática de este botón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ingresa calcio, el calcio es capaz de unirse a la sinaptotagmina. Entonces, la sinaptotagmina es otra proteína que está aquí cerca, que su unión con el calcio provoca un cambio conformacional que le permitirá unirse a la complexina y entonces la complexina dejará que la proteína SNAR deje a esta vesícula tocar junto con la membrana plasmática del botón sináptico. Una vez que se juntan, se provoca la liberación de los neurotransmisores y estos neurotransmisores darán una respuesta celular en otras células. Muy bien, como hemos dicho, las respuestas que puede tener esos neurotransmisores son muy variadas. ¿Por qué? Porque estos neurotransmisores pueden ir a receptores acoplados a proteína G, activar a receptores acoplados a proteína G o a canales iónicos con compuerta química. Entonces estos neurotransmisores pueden hacer esto en la célula postsináptica. Entonces, si acopla, por ejemplo, si se acopla o se une a un receptor acoplado a proteína G, lo que hará es activará la vía de segundos mensajeros, que la vía de segundos mensajeros puede alterar la apertura de los canales iónicos y entonces al alterar esa apertura de los canales iónicos se pueden abrir o cerrar canales iónicos. Y la otra cosa que también puede realizar este receptor acoplado a proteína G es modificar a las proteínas existentes que regulan la síntesis de nuevas proteínas y dará una respuesta intracelular coordinada. O sea que ya tiene que ver con síntesis de proteína o con otro tipo de respuesta. Pero si seguimos con el receptor acoplado a proteína G que altera la apertura de canales iónicos, ocurrirá la entrada o salida de iones. Y entonces también tendrá una respuesta híbrida junto
con los neurotransmisores liberados que también pueden abrir o cerrar canales iónicos con compuerta química en la célula postsináptica. Muy bien, entonces, como dijimos, estos canales pueden regular la apertura o cierre de canales iónicos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que si ingresa menos sodio o sale menos potasio, vamos a tener distintos tipos de respuesta. Por ejemplo, si sale menos potasio, vamos a saber que vamos a tener un potencial postsináptico excitador. ¿Por qué? Porque si sale menos potasio, la célula está quedando polarizada y entonces se queda despolarizada y se puede volver a excitar. Ahora, ¿qué pasa si ingresa menos calcio? Si ingresa menos calcio o ingresa menos cloro, lo que ocurrirá es que será una hiperpolarización que va a producir la inhibición. No se va a volver a poder generar otro ciclo de excitación. ¿Por qué? Porque al no estar ingresando sodio, la célula queda hiperpolarizada y estaría todavía en ese periodo refractario. Bien, y después si ingresa más sodio, obviamente que si ingresa más sodio por la apertura de los canales iónicos, lo que va a ocurrir es también una despolarización postsináptica excitadora. Muy bien, ahora, ¿qué ocurre con los neurotransmisores que se han liberado? Porque no pueden estar activando todo el tiempo a todos los receptores. Entonces, aquí lo que ocurre generalmente es que la célula receptora o la célula postsináptica tiene enzimas que degradan a estos neurotransmisores. Hay otra parte de los neurotransmisores que se van a los vasos sanguíneos y se distribuyen a distintas zonas del cuerpo, y también las células gliales tienen una importante función en la eliminación de estos neurotransmisores. Entonces espero que con esto hayan entendido correctamente en qué consiste la sinapsis, cómo hace una célula para poderse comunicar con otra y cuál es la forma de poder hacerlo. Muchas gracias.